Inicio. Buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase del segundo parcial. Yo sé que tal vez algunos van a querer eh, alguna revisión o algo por el estilo en el examen. Se me desconfiguró, ¿verdad? Les comento de una vez así rapidito. Se me desconfiguró el examen, entonces tuve la necesidad de volverlo a configurar. Recuérdese que a veces uno lo conecta y listo, ¿verdad? Pero cuando uno se da cuenta, por ejemplo, no les calificaba correctamente. Tenemos muy buenas notas también, ¿verdad? Muchas personas tienen muy buenas notas y, y eso me alegra mucho, por lo menos que sé que sí están en sintonía con el curso, ¿verdad? Este curso, créanme que es algo complicado en este sentido porque a veces es mucha filosofía. O sea, si ustedes se dieron cuenta, yo trato de hacer mi examen para que ustedes vayan razonando, vayan comprendiendo, vayan analizando y vayan trabajando ya la forma de cómo ir eh, comprendiendo cosas que tal vez a uno se las van a poner en la práctica un poco complicadas y creo que a muchos les fue bien, a algunos otros tal vez cometieron uno que otro error, pero en este segundo parcial creo que es la oportunidad para poder mejorar, ¿verdad? Eh, vamos a dar inicio, vamos a dar inicio. Yo creo que ya estoy compartiendo, chicos, ¿les aparece? Disculpen, No se No le ve. aparece una pantalla en negro. Se permítanme, ve pues voy a volver a compartir, disculpen. Aquí seguimos aceptando a los compañeros. Bueno, vamos a ir trabajando la unidad 2. Esta unidad habla sobre los principios lógicos supremos. Recuérdese que cuando usted habla sobre un tema o va a desarrollar un tema, siempre va a tener principios. Dónde inició, dónde comenzó, dónde pudo empezar a desarrollarse, ¿verdad? Y además de eso, de ser principios lógicos supremos, van aplicados al derecho. Y esto va de una manera en que nosotros vamos a conocer el principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio de tercero excluido y el principio de razón suficiente. Ustedes, yo creo que muchos de ustedes ya habían escuchado sobre estos principios, ¿verdad? Estos principios, ustedes los conocieron en filosofía, ¿verdad? Eh, y ahora los vamos a conocer nosotros dentro de la lógica jurídica, pero aplicados al derecho. Eso quiere decir que nosotros vamos a empezar a utilizar las normas jurídicas, ¿verdad? Para poder identificar para poder identificar el derecho dentro de los artículos. Primero, vamos a ver los principios lógicos supremos. Tenemos al principio de identidad, dice que cada concepto que conocemos requiere una definición para precisar su significado. O sea, si yo les digo árbol, ¿ustedes qué se imaginan?
¿Cómo se imaginan ese árbol? Un tronco, algo grande. Con un tronco y una copa Hojas. verde. Ok, nosotros nos podemos imaginar una cantidad de árboles, ¿verdad? O sea, cuando a nosotros nos enseñaron en primaria un dibujito y hacíamos el tronquito y hacíamos colochitos y armábamos el árbol, ¿verdad? Y, y fácil, o sea, para nosotros eso es un árbol, ¿verdad? Pero si yo les digo un árbol de manzana, ¿ustedes cómo se lo imaginarían? Con Con manzanas. manzanas. Un tronco con hojas y manzanas, licenciado. Ok. Y si ustedes conocen en realidad el árbol de las manzanas, es un árbol eh, que tiene solo ramitas, o sea, ni siquiera es un tronco grande, ¿verdad? Sino es un árbol con ramitas y esas ramitas tienen colgadas las manzanas. Es igual que la pera, ¿verdad? No es un tronco grande. Entonces, esto hace a que nosotros nos imaginemos cosas de conformidad a lo que nosotros sabemos. Nos dicen un árbol y nosotros, por lo general, sabemos de que es esa figura, ¿verdad? Que tiene un tronco y que tiene hojitas, que tiene ramitas y listo. Así. Si yo les digo un carro, ¿qué se imaginan ustedes? Una Honda CRV verde. Porque es su vehículo, me imagino, ¿verdad? Entonces, para muchos nos podemos imaginar nuestro vehículo, o sea, nosotros nos dicen un carro y yo me imagino mi vehículo, ¿verdad? Entonces yo digo rápido, por ejemplo, un Toyota Corolla, ¿verdad? O digo un Mazda 3 o un Mazda 6 o puedo decir, mi carro es un Isuzu, mi carro es un Starlet, o sea, puedo mencionar cualquier tipo de vehículo, ¿verdad? Pero lo que se me viene a la mente es mi vehículo, ¿verdad? Un Nissan Sentra, ¿verdad? O sea, va a depender mucho de la cuestión de que nosotros nos imaginemos. Entonces, dentro de los principios lógicos, el principio de identidad equivale a la identificación del concepto ya conocido. Les voy a decir, por ejemplo, un Ferrari. Si tiene un Ferrari, ahorita me lo describe Susana, ¿verdad? Eh, por ejemplo, yo cuando digo va, la identificación del concepto ya conocido, es como que yo les dijera, ¿verdad? Todo lo que nosotros ya conocemos. Si yo les dijera, usted conoce el esternocleidomastoideo, ¿qué me dirían ustedes? Que no. Que es un hueso y lo hemos visto en láminas, pero no lo hemos visto en vivo y a todo color. ¿Es un hueso o es un músculo? ¿Verdad? Es un músculo. Buenas noches, licenciado. Buenas Es el músculo noches. más grande de la pierna. Ok, Está en el cuello. exacto. Ya los puse a dudar, ¿ya se dieron cuenta? Que no sabemos absolutamente todo lo que nosotros creemos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros queremos aprender algo nuevo, nosotros tenemos que estudiarlo, ¿sí? Si nosotros no lo estudiamos, nosotros no nos preparamos, pues nosotros no lo vamos a identificar. Fácil es decir algo que nosotros conocemos, ¿verdad? Camisa, por ejemplo, ¿verdad? Playera, jeans, lentes, eh, teléfono, televisor, por ejemplo, mesa, silla. O sea, podemos decir cualquier cosa. O sea, no necesariamente nosotros vamos a tener que conocer absolutamente todo. Recuérdese que en derecho usted está estudiando derecho, pero las leyes son cambiantes, ¿verdad? Y recuérdese que el esternocleidomastoideo es un músculo situado en el cuello, es la parte de aquí. Y lo que permite hacer ese músculo es poder girar, ¿verdad? O la inclinación lateral de la cabeza de esta manera o de esta manera.
Eso es lo que hace el esternocleidomastoideo, ¿verdad? Inclusive hasta nos cuesta pronunciarlo. Bueno, y el juicio en el cual se formula es una expresión del principio de identidad estableciendo la equivalencia entre el concepto a definir y los atributos que se le atribuyen al predicado. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando yo les menciono carro, ¿verdad? Porque ahorita estamos hablando en la lógica normal, no en la lógica jurídica todavía. Cuando yo les digo, por ejemplo, carro, eh, la forma de identificar un vehículo dentro de la ley de garantías mobiliarias, ¿cuál sería? ¿Cómo identificarían ustedes un vehículo para poderlo registrar en el registro de garantías mobiliarias? Como un bien mueble. Como un bien mueble, muy bien. Pero, ¿qué características necesita tener ese vehículo para poderlo inscribir, por ejemplo? Por ejemplo, usted compra un vehículo en la agencia, ¿verdad? Y al comprarlo en la agencia, usted paga, por ejemplo, le vale 100,000 quetzales y usted paga 50,000 y los otros 50,000 usted los va a ir pagando eh, en abonos, ¿verdad? O en amortizaciones, ¿verdad? Entonces, cuando usted va pagando en amortizaciones, le crean una figura que se llama prenda, ¿sí? Esa prenda anteriormente se inscribía en el registro de la propiedad. Ahora a través de un acuerdo que, por eso les digo, las leyes van cambiando. Ahora existe un nuevo acuerdo y en ese acuerdo indica de que ya no se van a inscribir las prendas en el registro de la propiedad, sino se deben de inscribir en el registro de garantías inmobiliarias por ser bien mueble, ¿sí? ¿Qué características cree usted que debe tener un vehículo o una moto o un carro, ¿verdad? Por tener todas esas cuestiones. Ahí está, ya lo pusieron, ¿verdad? Número de chasis, motor, VIN, ¿verdad? El número de placa, el color, el estilo, y eso es todo lo que nos sirve a nosotros para poder identificar al vehículo. ¿Cómo quiero yo identificar mi vehículo? Bueno, mi vehículo, por ejemplo, es un Toyota Corolla, color rojo, ¿verdad? Con placas particulares, tales y tales y tales. En el motor tiene un número de motor, tiene un número de VIN, tiene un número de chasis, que casi siempre son el mismo, ¿verdad? Casi siempre. En algunos casos cambia o tiende a cambiar, pero el color, la línea, usted puede ver 1000 carros Toyota Corolla color rojo, por ejemplo, o una, una Toyota, eh, perdón, una Honda CRV, puede verlo, ahorita me estoy recordando de aquí de la compañera, Yamile. Entonces, podemos ver miles y miles y miles y miles de vehículos iguales, pero recuérdese que ese vehículo es único. ¿Por qué? Porque tiene un número de motor, un número de chasis, un número de VIN, tiene un color, un estilo, un número de placa y además de eso el propietario, ¿verdad? Porque podemos ver los miles de vehículos, pero solo tiene un propietario. ¿Ya se dieron cuenta? Hasta ahí estamos bien dentro de la lógica. O sea, cuando nosotros mencionamos carro, que es el concepto, entonces nosotros empezamos a definir, bueno, el carro, ¿verdad? Si nos dicen un Toyota Corolla, les estoy poniendo el ejemplo, ¿verdad? Entonces yo empiezo a pensar en el color, ¿verdad? Es color azul, es color amarillo, es color rojo, es color negro, es color gris, ¿verdad? Podemos mencionar una cantidad de características, que esas características son las características esenciales que tiene todo concepto para poder definirlo y para poder presentarlo, ¿verdad? ¿Estamos bien? Ahí entendimos esa parte del principio aplicado, del principio de identidad y cómo es que funciona, ¿o tienen alguna duda?
porque yo no quiero que se confundan con los demás principios, ¿verdad? Por eso es que me interesa que me digan si lo van entendiendo o no lo van comprendiendo. Cada concepto tiene varias características esenciales que hacen a que sea único, ¿verdad? Que sea único. Licenciado, perdone que lo interrumpa. Dígame, Scarlett. Entonces, cuando nosotros vimos filosofía, por ejemplo, nos enseñaron de que el concepto en sí es el objeto en sí. Por ejemplo, si decimos el concepto de mesa, es mesa. Entonces, se podría aplicar al dar una descripción breve carro es carro, ¿verdad? Pero eso es en la parte general, ¿verdad, Scarlett? Pero cuando yo quiero identificar, por eso es que se llama principio de identidad, yo quiero identificar un carro, entonces yo ya empiezo a mencionar todas sus características. ¿Dónde aparecen todas estas características? Aparecen en nuestra tarjeta de circulación, en nuestro título de propiedad, ¿verdad? Ahí es donde aparecen todas estas características y hacen a que sea uno solo. ¿Sí? Entiendo, licenciado, muchas gracias. Ahora, por ejemplo, yo quiero identificar, ahí ya estamos dentro del lado jurídico, dentro del lado del derecho. Yo quiero identificar a una persona porque la voy a procesar. ¿Sí? ¿Cómo lo identifico yo? ¿Cuál es la forma en que nosotros identificamos? El DPI. Por el nombre y el número de DPI. Respuesta incorrecta. Ahí está Víctor Alejandro Samayoa. QI, Código Único de Identificación, porque no es el número del DPI. ¿Sí? Lo tenemos erróneamente dicho. Es Código Único de Identificación. ¿Sí? El documento personal de identificación es la tarjetita que nosotros cargamos. ¿Sí? Ese es el DPI. Pero el código único de identificación es el que está compuesto, ¿verdad? Son 4 números, 5 números y 4 números, ¿verdad? Para las personas que trabajan en RENAP, me van a decir, sí, Lee, que es cierto, ¿verdad? No es el mismo número de la FEDA. Recuérdese que para los que somos ya antiguitos, nosotros teníamos un número de inscripción, un folio, un libro, ¿verdad? De nacimientos en algún municipio. ¿Por qué? Porque funcionaba de esa manera el registro civil. Ahora ya les asignan el QI, ¿verdad? Código Único de Identificación. Código Único de Identificación. Es lo único que necesitamos. Entonces, usted a partir de hoy ya no va a decir, deme el número del DPI, sino que usted tiene que decir, ¿verdad? El Código Único de Identificación. Así de fácil. Ya lo aplicamos a lo jurídico. ¿Ya se dieron cuenta? Ya de lo normal, natural o lo que nosotros utilicemos diario, ya lo pasamos a lo jurídico. Dice que el principio de identidad es posible afirmar que todo objeto de conocimiento es igual a sí mismo. Con esto se hace una tautología identificatoria aparentemente inútil, pero operatoria. O sea, dentro de la cuestión de, bueno, sí, vamos a decir de que es el mismo objeto, ¿verdad? Aparentemente es inútil, dice, pero operatoria. ¿Por qué? Porque ya estamos identificando si eso no es, para fines de cualquier razonamiento lógico. Se puede formular identificando, por ejemplo, que el juicio que afirma la identidad de un objeto consigo mismo es necesariamente verdadero. Por ejemplo, A igual A. O, puesto en otros términos concretos, las tautologías, el derecho es igual al derecho. O las normas jurídicas son iguales a las normas jurídicas. Son juicios necesariamente verdaderos. El autor aquí nos tiende como a confundir, ¿verdad? Nos tiende como a decir A es igual a, o sea, no nos dice nada, ¿verdad? El derecho es igual al derecho, tampoco nos dice nada. Las normas jurídicas son iguales a las normas jurídicas, tampoco nos dice nada. Dígame usted
en el derecho, en lo que usted ha aprendido de normas jurídicas, ¿qué podría identificar usted utilizando el principio de identidad, qué podría identificar o una palabra o un concepto, ¿verdad? Como usted guste llamarle, podría identificar que sea algo idéntico, ¿sí? Que sea A igual A. Un delito podría ser un delito. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Ronnie. Sí. Un Apareció delito, Ronnie. por ahí andamos, Lick. Gracias. Un delito puede ser igual a un delito que no pierde su identidad como el concepto. Ok. Por ejemplo, ¿qué delito me diría usted, Ronnie? Mis favoritos, una defraudación tributaria sigue siendo una defraudación tributaria en cualquier momento. Ok. No pierde su... porque la norma lo regula como un delito. Entonces, cuando lo identificamos como la defraudación como un delito, no deja de ser idénticamente un delito, la defraudación como tal. Es lo que yo entiendo más o menos la tautología que se refiere el licenciado bajo esta norma de identidad. Ok, vamos bastante bien, ¿verdad? Gracias. ¿Algún otro compañero que quiera ahí compartirnos lo que usted ha aprendido en derecho? Porque a mí lo que me interesa es que usted llegue al sexto semestre cambiando de mentalidad a través de la lógica jurídica. O sea, que no llegamos a un sexto semestre donde nosotros sigamos como estábamos en el tercero, en el cuarto semestre, en el primero y segundo semestre, que nosotros pensamos que todo es de memoria y que todo nos lo tenemos que aprender, ¿verdad? No, aquí ya viene la parte donde nosotros empezamos como a hacer la práctica jurídica, ¿sí? A analizar cada uno de los conceptos que aparecen dentro de la definición. Por ejemplo, tal vez ya se los he mencionado, pero la capacidad, ¿cómo lo verían ustedes con la palabra capacidad, pero en derecho? No la capacidad en la lógica formal o la lógica común. ¿El poder hacer algo, licenciado? ¿La facultad de poder hacer algo? ¿Un acto? El poder ejercitar, ¿verdad? Nuestros derechos, nuestras obligaciones, ¿verdad? Eso sería la capacidad. Por ejemplo, cuando les dicen, mire, deme su domicilio fiscal, pero mi domicilio fiscal es mi residencia. Cuando ustedes tratan de utilizar esos términos, por ejemplo, ¿usted sabe qué es residencia? El lugar donde uno reside o habita, la circunscripción. Ahí está, es la circunscripción, ¿verdad? Donde nosotros habitamos. Pero si le dicen a usted cuál es su domicilio, por ejemplo, fiscal. Ahí sí estaríamos en la dirección. Ahí está. Entonces ya colocamos nuestra dirección. Pero si a ustedes les dicen cuál es su domicilio, ¿nos vamos a la circunscripción municipal o nos vamos a la circunscripción departamental? A la Departamental, circunscripción licenciado. departamental, licenciado. A la circunscripción departamental, muy bien. Es que ya se dieron cuenta, o sea, no es lo mismo decir domicilio fiscal que decir residencia, que decir domicilio. Si ustedes se dan cuenta aquí, nosotros estamos utilizando diferentes palabras, sinónimos, pero que en realidad significan diferentes cosas y que al final nosotros nos podemos percatar, por ejemplo, de que podemos, no debemos de confundirlos, sino que es más, debemos de saber dónde aplicarlo. El juicio de equivalencia o definitorio implica que debe existir una aplicación del principio de identidad. Será verdadero solo en la medida en que los atributos predicados del sujeto le convengan efectivamente y referido a un tiempo preciso. A diferencia de aplicarlo al campo del derecho, este principio dice que puede indicando que todo objeto de conocimiento o del conocimiento jurídico idéntico a sí mismo, lo cual a nivel abstracto, lógico, formal, o sea, lo que nosotros utilizamos normalmente,
aplicado a los fenómenos jurídicos pueden enunciarse a su vez señalando, primero, que la norma que permite lo que no está jurídicamente prohibido o que prohíbe lo que no está jurídicamente permitido es necesariamente válida. Aplicamos nosotros este principio, que la norma que permite lo que no está jurídicamente prohibido o que prohíbe lo que no está jurídicamente permitido es necesariamente válida. ¿Cómo lo aplicamos nosotros a una norma jurídica de lo que hemos estudiado, verdad? De lo que hemos estudiado. ¿Cómo lo aplicaríamos? ¿Cómo lo aplicaría usted? ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo. El ejemplo, el derecho de acción, artículo 5 de la Constitución, ¿podría aplicar ahí? ¿Cómo lo aplicaría, Yemile? Por ejemplo, qué sé yo, caminar, ¿verdad? Léanos el artículo, así todos nos empapamos del artículo y entonces ya después damos el ejemplo. ¿Le parece? Ok, deme ¿Lo chance. tiene a la mano? Sí, aquí lo tengo. Ok. Aquí lo tengo. Artículo 5, libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no existen, que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. Infracción a la misma. Por ejemplo, usted trabaja en una empresa. El que usted trabaja en una empresa, usted tiene un superior jerárquico, que sería su jefe. Viene su jefe y le dice a usted, fíjese, Yemile, ¿verdad? Necesito que usted me firme estos balances o que me firme estos presupuestos. Y fíjese que yo no los he estudiado, le puede decir Yemile, ¿verdad? O puede simplemente firmarlos, ¿verdad? Pero da la casualidad que son presupuestos de gastos, ¿sí? Entonces, Yemile está aprobando todas estas cuestiones. Yemile puede firmar, pero ¿sobre quién recae la responsabilidad? ¿Sobre el jefe o sobre Yemile? Pues en este caso sería sobre mí, aunque ahí estoy recibiendo una orden directa, pero tengo la libertad de analizarlos y si yo sé que hay algo anómalo, inhibirme de autorizarlos, ¿verdad? Vaya. Miren, ¿por qué se los menciono? Porque ustedes van a ser abogados y notarios, ¿sí? Recuérdense que este curso lo que nos enseña es a que nosotros podamos utilizar nuestras capacidades cognitivas para el bien, ¿sí? Que nosotros podamos utilizar nuestra cabecita, nuestra mente, nuestro cerebro para poder resolver los problemas. Entonces, por ejemplo, yo que voy a ser abogado y notario y me dice, Lick, fíjese que necesito un contrato de compraventa, pero yo quiero que usted me preste su protocolo y que cuando me preste su protocolo, entonces mi esposo está en Estados Unidos, me lo presta, yo lo voy a llevar allá y se lo voy a regresar. ¿Usted qué haría? ¿Prestaría o no prestaría el protocolo? De ninguna manera, licenciado. Y eso que ustedes no han llevado notariado, fíjense, pero ya me están respondiendo bastante bien. No se puede, tenemos terminantemente prohibido prestar el protocolo, ¿sí? Terminantemente prohibido. Entonces, a todas esas cuestiones que nos prohíbe la ley, porque por eso es que el principio se encuentra ahí, ¿verdad?
que la norma que permite lo que no está jurídicamente prohibido, o sea, lo que no está dentro de las normas jurídicas escrito como prohibido, o que prohíbe lo que no está jurídicamente permitido. Es necesariamente válida. O sea, al final nos están diciendo no lo haga, pues no lo hago, ¿verdad? Imagínense que se pierda una hoja de protocolo. El recuperar esa hoja de protocolo, qué complicado, ¿verdad? Aquí había algo muy bonito, ahí dice José Esteban Rodríguez. La ley penal prohíbe matar a alguien, ¿sí? Porque a usted le dicen no debe de matar, ¿verdad? Y esto necesariamente es para resguardar la vida, podría ser, dice, el resguardo. La ley penal le prohíbe matar, ¿verdad? Usted lo hace y si usted lo hace, ¿qué tiene, qué adquiere usted? Una pena, licenciado, si uno comete un Una asesinato, pena. uno pues tiene consecuencias legales. Exacto, ahí vienen las consecuencias. Si a usted le está diciendo no robe, usted sabe que en algún momento tiene consecuencias, ¿o no? Por ejemplo, usted en la lógica normal o formal, usted le dice a alguien, mira, no toques la estufa porque está caliente, y la toca, ¿qué le va a pasar? Se va a quemar, ¿sí? Por eso es que las leyes regulan todas nuestras conductas y lo que hacen es que dentro de esa regulación de conductas, simplemente va a trabajar la parte donde se va desarrollando nuestro intelecto para poder decir, bueno, si toco la estufa me quemo, ¿verdad? Y las normas jurídicas, si hago esto, voy a tener consecuencias y esas consecuencias no van a ser funcionales ni buenas para mi persona. Me voy a ir preso, tengo que pagar multa, ¿verdad? ¿Ya se dieron cuenta? Usted cuando va en su vehículo, ¿verdad? Trata de no topar al que va adelante ni el que va atrás. ¿Por qué? Porque sabe que si choca, ¿verdad? Tiene que pagar eh, los perjuicios que usted haga, ¿sí? ¿Vamos entendiendo el principio de identidad? Que la norma que permite lo que no está jurídicamente prohibido o que prohíbe lo que no está jurídicamente permitido es necesariamente válido. ¿Cómo se aplica el principio de identidad en el campo jurídico? Tiene una utilidad bastante limitada, dice, ya que toda identificación constituye una abstracción, ya que ningún proceso o concepto, objeto jurídico o una norma puede ser considerados idénticos a sí mismos. Por ende, es absolutamente constante en medio de la mutabilidad, de los demás. Este principio se utiliza únicamente en función de las necesidades prácticas del razonamiento y la argumentación, pero por su naturaleza abstracta lo hace valedero únicamente para el momento y las condiciones en que dicho razonamiento o argumentación estén siendo empleados. Puede señalar que la identidad dialéctica complementa la identidad formal abstracta, ya que concreta y no concluye el cambio ni la diferencia, ni tampoco el conflicto continuo que existe internamente entre los elementos opuestos que constituyen todo proceso u objeto concreto. La autoidentificación concreta de un objeto consigo mismo es siempre limitada, relativa y transitoria, porque representa el objeto en el trance de existir de una forma y estar llegando a existir en forma diversa. En el campo jurídico afirma que de una norma que permite lo que está prohibido es una norma necesariamente válida. Es algo correcto si hacemos abstracción del movimiento y consideramos esa determinada norma en un tiempo o en un espacio preciso, ya que en una fecha ulterior la situación puede modificarse radicalmente por derogatoria de la norma
cuya identificación realizamos. Por ejemplo, si nosotros tenemos prohibido matar, pero imagínense que en la norma jurídica dijera que no está prohibido matar, ¿podríamos hacerlo o no podríamos hacerlo? Sí se podría hacer si no está estipulado en la norma, licenciado, porque no habría como Claro, que algo alguna normativa que lo prohíba. Lo vería como la claro. gente que normal. Lo que no está prohibido está terminantemente permitido. Eso es lo que nos está diciendo a nosotros el principio de identidad. ¿Sí? Perdone, licenciado. Esto podríamos amarrarlo un poquito lo que es el supuesto jurídico que conserva la norma. O sea, una vez no se active el supuesto, la hipótesis de la norma, eh, por lo menos sí se encuentra válido, pero hasta que se cumpla el activo, el acto que regula la norma. Por Por ejemplo, ejemplo, perdone. ajá, miren pues, por ejemplo, en el campo jurídico dice que afirma que de una norma que permite lo que está prohibido es una norma necesariamente válida. Es algo correcto si hacemos abstracción del movimiento y consideramos esa determinada norma en un tiempo y en un espacio preciso, ya que en una fecha ulterior, ¿verdad?, la situación puede modificarse radicalmente por derogatoria de la norma cuya identificación realizamos. Les pongo el ejemplo. Por ejemplo, si el día de hoy yo cometo el delito de asesinato, ¿sí? ¿Cuánto es la pena máxima del delito de asesinato? A ver, ¿cuánto es la pena máxima? 50. De 25 a 50 años. De 25 a 50, eso quiere decir que la pena máxima hasta donde puede llegar son 50 años, ¿sí? Esa es la pena máxima. La pena mínima serían 25 años, ¿verdad? Entonces, da la casualidad que hoy cometo yo el delito de asesinato. Mañana cambia la ley penal. Y en la ley penal que cambiaron dice que la pena máxima va a ser de 75 años. Yo podría utilizar la ley anterior a la posterior. En este caso sí, licenciado, porque beneficia al reo. Indubio pro reo. Miren, qué bonito es cuando hablamos sobre todo esto, ¿verdad? Todo lo que favorezca al reo, ¿verdad? Es como el indubio pro operario, que ustedes ya van a ver laboral, ¿verdad? El indubio pro operario es todo lo que favorezca al trabajador, ¿sí? Entonces, indubio pro reo, nosotros podemos utilizar esta fórmula, ¿verdad? Entonces, vamos a identificar la ley que más nos favorezca a nosotros, ¿sí? Según Elie de Gortari, ilustra contradiciendo la identidad rígida de la ciencia y ha llegado a determinar que todo proceso del universo se encuentra en constante transformación y que por lo tanto constituye un conflicto entre lo que haya sido y lo que llegará a ser. Toda manifestación corresponde entonces a una unificación transitoria entre opuestos y, en primer término, a la de la identidad ya lograda con la diversidad en que se está convirtiendo. En rigor, o sea, dentro del estudio que se analiza, la identidad corresponde a a lo inmediato de la reflexión y por esto la manifestación aislada de un punto que se considera abstractamente y de manera transitoria como una manifestación única. Eso quiere decir, ¿verdad?, que el mantenimiento de la identidad es tanto que se considera al proceso en un solo nivel de conocimiento y en cuanto se le toma relativamente como establece, es empleado por el conocimiento científico para evitar confusiones en la deducción
o para destacar en la exposición las relaciones entre las diversas manifestaciones de un proceso u objeto de conocimiento. Entonces, para ustedes, ¿qué es el principio de identidad? A ver. Licenciado, la identificación de... Licenciado, ¿podría ser la esencia que define algo? Vamos, Guillermo, no lo escuché. Gracias, licenciado. Es la identificación de un concepto ya conocido. Claro. ¿Usted podría ser un concepto? Guillermo Gonzalo. Ajá. Yo sí. ¿Por qué? Porque tiene características, ¿verdad? Usted puede decir, mire, yo soy blanco, moreno, tengo ojos grandes, ojos pequeños, nariz grande, nariz pequeña, dientes, pelo, ¿verdad? Soy alto, mido una cierta cantidad, o sea, podemos decir tantas características de Guillermo, ¿verdad? Entonces, al final nosotros paramos siendo una persona, ¿verdad? Y esa persona no van a haber más Guillermos Gonzalos iguales a usted. Parecidos, tal vez, ¿verdad? Parecidos, como en el caso de los gemelos, pero de los gemelos idénticos. Pero si los gemelos idénticos, ustedes se dan cuenta, en algún momento, ustedes se pueden percatar que hay cuestiones que los diferencian, ¿verdad? Aunque sea un lunarcito, aunque sea, no sé, el color del cabello, no sé, dentro de los gemelos idénticos siempre va a haber como una característica diferente, inclusive hasta el carácter, la forma de hablar, la forma de expresarse, la forma de compartir con las personas es muy diferente, ¿verdad? Eh, todos somos diferentes, o sea, eso hace a que nosotros somos únicos y que además de eso, nadie nos pueda reemplazar, ¿verdad? Nadie nos pueda reemplazar, somos únicos al final. Y si Guillermo comete algo o Adriana comete algún delito, pues va a recaer sobre ellos, ¿verdad? No va a recaer sobre nadie más si, si Adriana o Guillermo lo cometieron. Entonces a quienes van a buscar son a ustedes. A ver, ¿alguien más? Lick. Dígame, Sí, Elena. Lick. Para mí, pues lo entendí que aunque hayan muchos conceptos iguales, el principio de identidad nos ayuda a diferenciar por medio de las características esenciales de cada concepto. Exacto, muy bien, ahí estamos. Ahí estamos. ¿Alguien más, chicos? Pues básicamente que ninguna norma puede prohibir y a la vez permitir una acción. ¿Cómo así, Marta? Disculpe. O sea que la norma no puede a la misma vez permitir una acción y a la vez prohibirla. Tiene que ser congruente. Sí, o sea, a lo que vamos es que todo lo que está prohibido, o sea, no, la ley no se lo puede permitir, pero ahí ya nos vamos al otro principio que todavía no lo vamos a hablar, ¿oyó? Hasta el día jueves vamos a hablar sobre el principio de no contradicción, ¿verdad? Aquí lo que estamos diciendo es que tenemos que identificar, ¿verdad? Tenemos que identificar. Si ustedes se dan cuenta, en los juzgados les ponen un número de causa. Entonces, ese número de causa no puede ser el mismo de otra causa diferente, ¿sí? ¿Ya se dieron cuenta? No tenemos que confundir nada, sino que identificar quién es o qué es o a quién se va a aplicar la norma jurídica, ¿verdad? Eso es lo que no debemos de confundir. Ya el día jueves vamos a hablar nosotros sobre la parte del principio de no contradicción.
¿Por qué hago primero el principio de identidad? Porque no quiero que lo confunda con el principio de no contradicción. O sea, lo que la ley dice, pues es lo que le permite a usted hacer, y lo que no dice, pues entonces es lo que le prohíbe hacer, ¿verdad? No quiero que se contradiga, ¿verdad? Quiero que se maneje así como, bueno, Marta es Marta porque Marta es colocha, porque Marta tiene el pelo negro, porque Marta tiene ojos grises, porque Marta tiene una personalidad divertida, porque Marta esto, porque, o sea, las características esenciales son lo que nos diferencian a, a todas las cosas o a todas las personas de las demás, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero que Licenciado, entiendan. Dígame, y Scarlett. perdone la interrupción. Por ejemplo, en el campo o la aplicación de este principio en el campo jurídico, estamos hablando de que, por ejemplo, una norma no puede considerarse idéntica a sí misma. Pero ¿en qué sentido podemos identificar que no es idéntica a sí misma y es lo que ella es? No sé si me doy a entender. Más o menos. Estoy tratando de entenderle. Yo no sé si pueden ver, ahí estoy tratando de marcar yo la parte donde dice, en el campo jurídico, afirma que una norma que permite lo que no está prohibido es una norma necesariamente válida. O sea, por ejemplo, en el código, por ejemplo, rascarse la cabeza, ¿sí? ¿Está prohibido en la ley o no está prohibido? No. No está prohibido, entonces, terminantemente está permitido, ¿sí? No sé si me capta. Pero, por ejemplo, licenciado, yo estoy tratando de entenderle en el campo jurídico. Ok. Al decir, mire, al decir no matarás, perdón, no prohibido asesinar, entonces no se parece a ella misma la norma porque la identifica. Ni siquiera dice prohibido matar, ¿verdad? El que matara o diera muerte, dice, Quien ¿verdad? diere muerte, o sea, estamos hablando de futuro. Y de esto quiere decir de que no sabemos o estamos en la incertidumbre o que es incierto quién lo va a hacer, ¿sí? Por eso Entonces, a dice eso quien se diere refiere. muerte. Entonces, a eso se refiere cuando dice que no es idéntica a sí misma. No, no es idéntica, así mismo. Ahí vamos medio entendiendo y medio comprendiendo eso. No Muchas sé gracias. si me captó la idea de la identidad. Pues, mire, lo que trato de entender es, o lo que acabo de comprender, es que en sí no puede ser idéntica a sí misma porque todavía no hay un resultado, o eso es lo que entendí. No sé si Sí, estoy... hasta cierto punto la norma jurídica le dice quien diere muerte a una persona y entonces ya le da todas las características para poder identificar qué delito cometió, ¿sí? Pero ahí Por no sé, entonces, ejemplo, al y decir de que no ahí es... agregamos las agravantes. ¿Por qué? Porque Entonces, decimos, bueno, fue con alevosía, premeditación, injuria, hubo saña, o sea, agregamos todas las agravantes que podríamos tener, ¿verdad? A la mano. Entonces empezamos a ver si fue asesinato o fue homicidio, ¿verdad? Si usted iba por la calle, casualmente en su vehículo, atropella a una persona, la persona fallece, usted lo hizo con intención, usted había premeditado asesinar a esa persona. No. Entonces usted no, ahí licenciado, empieza a analizar que fue un accidente y de ese accidente pues alguien falleció. Entonces ya no es homicidio, sino, ya no es, perdón, asesinato, sino es un homicidio. Las diferencias que existen entre los conceptos es lo que va a hacer a que nosotros podamos ir comprendiendo mejor las normas jurídicas. entonces O ahora sea, caigo... si ustedes se dan cuenta. No, ahora caigo Ajá, dígame. entonces cuando dice que en el principio de aplicación de identidad en el campo jurídico es limitado, porque en sí para identificar la norma
tiene que aplicarse otras características. Entonces no puede ser tener, ¿cómo se llama? O identificarse a sí misma. Claro, es que, mire, es algo como de identificar las características esenciales, como bien lo decía la compañera Elena, ¿verdad? Nosotros identificamos la cuestión de, por ejemplo, de las características esenciales, por ejemplo, de un carro, ¿sí? Y ese carro, ¿verdad? Entonces nosotros para poder decir que es nuestro carro, ¿qué es lo primero que miramos para ver si es nuestro carro? Porque como hay una cantidad de vehículos iguales, ¿qué es lo primero que nosotros le miramos si es nuestro carro? Aparte de los rayoncitos que le pegamos o a este o otro. Las placas. El número de placa, ¿sí? El número de placa. Entonces cuando nosotros miramos el número de placa, este es mi vehículo, dice uno, ¿o no? Pues el mío tiene un golpe licenciado. atrás, digo, este es el mío. Claro. El a mí número de me placa. viene a la mente, Ujú. Díganme. a mí se me viene a la mente un caso. Fíjese que una amiga hace varios años, de repente llegaron a traer detenido a su esposo a su casa, ¿verdad? Y los argumentos que se enteraron después que habían presentado era que la persona que había, porque lo estaban acusando de violación, que la persona que había sido la víctima, ¿verdad? Refería que quien la había agredido era un hombre que tenía aproximadamente 1,80 de alto, era calvo y se llamaba Francisco. Y él efectivamente se llamaba Francisco Flores y medía más o menos esta estatura, tenía estatura y era calvo. Entonces, durante el proceso se comprobó que no era él, se contaba su documento de identificación que refería que tenía otro nombre y otro apellido, ¿verdad? Entonces, se me viene a la mente ese caso porque, por ejemplo, ¿verdad? Pueden haber muchos Franciscos Flores calvos, altos, morenos, altos con pero el 1,80 principio de identidad tamaño. Exacto. Entonces, pero el principio de identidad, el principio lo que nos de dice identidad es que somos únicos. Sí. Entonces ahí O sea, no su hay mejor documento ejemplo de que... identidad. Okay. No hay mejor ejemplo. Yo creo que es Sí, dígame, muy bueno licenciada. el ejemplo, ¿verdad, Emily? Es muy buen ejemplo. No sé si estamos ahí, Scarlett. Si hubiera alguien más que tuviera alguna duda, chicos. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Omar, dígame. Gracias. Mire, yo estoy tratando de desenredar mi pensamiento con respecto a lo que indicaban de que cualquiera que le dé muerte a otra persona, ¿verdad? Entonces la norma está indicando lo que no permite, pero hay como una lógica y me pregunto a mí mismo, ¿yo he matado a alguien? No. Entonces no está prohibido, pero aunque no lo indique, es una norma necesariamente válida que yo no haya asesinado a alguien. Entonces la norma no lo dice, pero lo que estoy indicando es válido. Pero si usted yo lo le he matado a sobreentiende, alguien, pues. exacto. Entonces es ahí donde estoy tratando de analizar, ¿verdad? Lo que dice en el campo jurídico, que afirma que una Miren, norma que permite lo que no está prohibido es una norma necesariamente válida. válida, claro. Gracias, ¿Sabe qué, Omar? licenciado. Tiene usted ahí toda la razón y la verdad es que a veces, le soy sincero, lógica jurídica ha sido un curso que a muchos les ha costado entenderlo. O sea, la finalidad de lógica jurídica es como que nosotros empecemos a trabajar nuestra mente y a desarrollarla porque a partir de ahorita nosotros todos los conocimientos que tengamos lo vamos a empezar a poner en práctica, ¿sí? Y no va a ser lo mismo que ustedes están recibiendo clases ahí, ¿verdad? De alumnos, a cuando ustedes ya sean los abogados y los notarios que tengan que dar una respuesta a cada uno. Hasta que nos explote la cabeza, dice Yamile, no,
que no les explote la cabeza, pero sí los pensamientos y las ideas. Eso es lo más necesario que debemos de tener nosotros los abogados y notario. De poder buscarle una solución, ¿verdad? De poderle buscar una respuesta a todos nuestros clientes y poder decir, bueno, sí, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a hacerlo de esta otra, pero siempre aplicando el famoso principio que les dije desde un principio, el principio de legalidad, ¿sí? Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. No hay pena de nada ni nada por el estilo, sino que yo sé que cuesta a veces un poquito comprender. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tratamos de ver cuadrado, ¿verdad? O sea, solo vemos para el frente y no vemos ni para el lado derecho, ni para el lado izquierdo, ni para abajo, ni para arriba, sino solo miramos cuadrado. Entonces nosotros tenemos que eliminar ese pensamiento cuadrado, extender nuestros conocimientos y entonces ya empezar a comprender el mundo desde un mundo 360 grados, donde nosotros giremos todos nuestros pensamientos, ¿verdad? Es lo que nos pasó con el caso 1 en Derecho Penal 3. Uy, no sé qué les pasó en el caso 1 de Derecho Penal 3, pero créanme que a veces tendemos a confundirnos y cuando nosotros nos tendemos a confundir, créanme que es de aprendizaje, ¿verdad? O sea, cuando usted se equivoca, por ejemplo, usted va por una calle, ¿verdad? De la universidad. Y hay un agujero, usted cae en el agujero. ¿A la próxima vuelve a caer ahí o no vuelve a caer ahí? No, ya no, lo aprendimos. ¿Por qué? Porque ya sabemos, pues, que hay un agujero ahí. Para ponerlo en contexto, estamos debatiendo un caso, que si el artículo que debemos aplicar es el 321 o el 322 del Código Penal, ¿verdad? La falsedad material y la falsedad ideológica. Entonces, en eso a ver, pues, voy a dejar de grabar, chicos. A ver, lean el casito, pues, rápido. No lo tengo a mano, Lick. Bueno, entonces del jueves. El reglamento es fulanito de tal, ¿verdad? Quería trabajar como Uber, pero al momento de presentar sus documentos, la persona encargada de revisarlos se dio cuenta que la licencia estaba vencida. Entonces, fulanito de tal vino y alteró la fecha de vencimiento de la licencia y la puso como vigente, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos la duda si encuadra dentro de la alteración a la que se refiere la falsedad material, ¿verdad? Porque en la clase nos indicaron así, como tajantemente, ¿verdad? Que la falsedad material aplica directamente al material del documento. Y la falsedad ideológica al contenido. Que usted venga, exacto. O sea, yo eso entiendo también. Por ejemplo, Rick, si quiere lo leo, así lo ve bien. Va, ok. Luis García Galdames es una persona que quedó desempleada hace 15 días y el día de hoy decide inscribirse como conductor de Uber. Al llegar al lugar donde debe dejar su documentación para la autorización de contratación en dicha empresa privada, la recepcionista se da cuenta que la licencia de conducir de Luis está vencida y no le acepta la papelería. Luis, sin dinero para poder ir a renovar su licencia a la empresa privada que imprime las licencias llamada Maicon, mejor decide ir a su casa y alterar la información relativa al vencimiento del documento, licencia, para poder ingresar su papelería y poder inscribirse como conductor de Uber. Pregunta, ¿en qué artículo está tipificado el delito que comete Luis García en relación a la falsificación de la fecha de la licencia? Respuestas, artículo 322 CP, artículo 321 Víctor, CP, Víctor.
antes que me lea los artículos, vuelva a leerme la parte donde dice se va a su casa y decide alterar la fecha. Ok. Entonces dice, mejor decide ir a su casa y alterar la información relativa al vencimiento del documento para poder ingresar su papelería y poder inscribirse como conductor de Uber. Pregunta. Ok, ahorita, antes que me haga la pregunta, yo rápido la capté, o sea, por eso le volví a repetir esa parte, Víctor. Me está diciendo usted alteración parcial, ¿sí? Esa es la clave, creo yo. Alteración parcial, porque eso es lo que está diciendo. Ahora vámonos a la pregunta. ¿En qué artículo está tipificado el delito que comete Luis García en relación a la falsificación de la fecha de la licencia? Vamos con los artículos. ¿Le doy las respuestas o...? Falsedad material, falsedad material, ¿okay? Falsedad ilógica. Ahí tienen respuestas. Sí, correcto. Vamos a ver. Solo los artículos. Pero solo es una, Lick. No pueden ser las dos, ¿verdad? Solo el 321 o 322. Por eso, lo que necesito es que me lean el 321 y 322, que es cada uno de los artículos. Si quieres, se lo leo yo, licenciado. Okay, aquí lo tengo en la mano. Ronnie, por favor. Gracias, buenas noches. 321, falsedad material. Quien hiciera en todo o en parte un documento público falso o altere un verdadero... Pausa. Quien hiciere en todo o en parte, o sea, se está refiriendo a la parte parcial, ¿sí? Sea un poquito, sea todo el documento, ¿verdad? Sigamos, Ronnie. Un documento público falso o altere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Ok. Ese es el artículo 321. El artículo 322, falsedad ideológica. Quien, con motivo del otorgamiento, autorización o formalización de un documento público, insertare o hiciera insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Debe probar, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. ¿Qué piensan ustedes? No sé si me lo permiten explicarlo como lo entendí ayer. Nosotros lo entendimos y lo analizamos con el artículo 321, tomando en cuenta que el artículo dice la alteración del documento y ese es un documento público. Y cuando dice también que altere un documento verdadero, la licencia es un documento verdadero, un documento público y que en su momento fue alterado. Entonces, por ejemplo, yo soy de la opinión que es el artículo 321, pero entró la contradicción con el artículo 322, tomando en cuenta que fue alterado el material, o sea, el documento como tal, y es por eso que se tomó como una falsedad ideológica. No sé si alguien puede agregar también algo a lo que acotado que yo mencioné. Gracias. Fíjese, licenciado, que en mi caso, pues yo lo analicé respecto a lo que estaban preguntando, porque ahí decía que él alteró la información y esa pues sería una falsedad ideológica, porque está alterando la información. No preguntaba nada del material. El caso la información, yo me baso más a que parcialmente, ¿verdad? O sea, si pudieran leer esa parte, Víctor, por favor, la que yo le había pedido de favor. La pregunta, Lick, disculpe. No, lo que yo le había hecho que volviera a leer, la parte donde dice sí. parcialmente. Sí.
Luis, sin dinero para poder ir a renovar su licencia a la empresa privada que imprime su licencia llamada Maicon, mejor decide ir a su casa y alterar la información relativa al vencimiento del documento para poder ingresar su papelería y poder inscribirse como conductor de Uber. Pregunta. ¿Qué es lo que altera? ¿Qué es lo que altera? La fecha, Lick, de la fecha de vencimiento. La fecha. Documentos originales. Solo es una copia. Por eso nosotros el 322, Lick, porque dice o autorización. La falsedad material es cuando se da directamente algo, ¿verdad? Que se, ¿cómo se llama? La falsedad ideológica es el pensamiento. O sea, para mí hay de las dos. Para mí. Fíjese, Lick, lo que nos decía. Yo considero que Con el 321 lo que nos decía Neto era de que el material era, yo le puse el ejemplo, el documento es de plástico, pero lo altera y le pone de madera, por decirle algo. Entonces él decía, es el material, y por eso decía él que la ideológica, porque como solo es el cambio de la fecha. Sí, porque lo único Fíjese, que licenciado, hizo fue ahí. Es que eso era lo que yo le preguntaba al licenciado de penal, ¿verdad? Que yo no concebía que pudieran alterar la fecha sin alterar el documento, ¿verdad? Porque en la doctrina, ¿verdad? Yo refiriéndome al libro, específicamente al libro de Derecho Penal del licenciado de Matavela, dice que alterando un documento público verdadero, ¿verdad? Y que las alteraciones de carácter material que se hagan en el documento verdadero, pudiendo consistir dichas alteraciones en raspar o borrar una palabra o cifra, las intercalaciones como añadir al documento palabras, letras o guarismos, por cualquier procedimiento que se emplee, siendo preciso que tales alteraciones se refieran a la esencia del documento, variando su significación o su sentido. Entonces, por esa parte de la doctrina, ¿verdad? Es que yo no podía concebir que se pueda alterar la fecha de la licencia sin haberla raspado, ¿verdad? O colocado, qué sé yo, un sticker o un plástico, algo con la nueva fecha. Miren ahora con todo esto de la tecnología, como bien lo dice ahí Ligia, ¿verdad? Dice un escáner del documento y le cambió la fecha. Ahora hacen cada cosa, ¿verdad? Para mí, creo que hay de las dos, porque la ideología es las ideas que nosotros tengamos, ¿verdad? Y cómo es que nosotros, bueno, pues entonces mejor hago eso, ¿verdad? Porque no tengo el dinero para poder ir a sacar la licencia. Y entonces se la cambio. Pero hablando de la doctrina, porque recuérdese que cuando no se entiende la ley, nosotros nos vamos a la doctrina, a la jurisprudencia. Si tuviera que otro asunto que nos dejó así como en duda es que la siguiente pregunta habla de los supuestos jurídicos, de los verbos rectores, de los verbos rectores, y nos mencionaba el hacer en una respuesta y en el otro alterar o insertar, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos refiriéramos al artículo 322, efectivamente vemos ahí el verbo de insertar o hacer insertar, ¿verdad? Pero no encontramos el de alterar. Entonces, todas esas cosas como que nos hicieron pensar, pero también nos confundieron, ¿verdad? Porque si yo veo el artículo 321, alterar sí es un verbo rector, ¿verdad? Sí, es que aquí la falsedad material, nosotros tendemos a confundirla, ¿verdad? Porque dice quien hiciere en todo o en parte un documento, o sea, hiciere en todo o en parte, pero ahí no está haciendo el documento, sino ahí solamente está, como lo dice la falsedad ideológica, insertare o hiciere insertar declaraciones falsas, o sea, ahí está declarando la fecha falsa. Para mí, ya analizando todo esto, es ideológica.
Pero el artículo 321 dice en el segundo presupuesto jurídico, o alterar uno verdadero. Ah, pero el documento físico. Y es que ahí es donde yo De modo tengo que la pueda duda, resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Pero escuche y Emily. Quien con motivo de otorgamiento, autorización o formalización de un documento público insertare e hiciera insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe probar. ¿Qué es un documento público para ustedes? ¿La licencia es un documento público? Sí, es un documento público. Porque el que no tiene licencia no puede manejar, ¿verdad? Exacto. Y es que tal vez ahí es donde entra Concernientes la a un lógica. hecho que el documento deba probar, por ejemplo, aquí concerniente, lo que él necesitaba era la fecha, ¿verdad? La fecha. Y la fecha la cambió, de modo que pueda resultar perjuicio, ¿verdad? Será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Miren, la verdad es que aquí yo lo que más entiendo en la falsedad material es que usted haga. Que usted haga el documento. Que usted diga, voy a hacer una licencia mejor. Licenciado. Y esa licencia yo le pongo la fecha, ¿verdad? Para mí. Claro. Y la parte de alterar uno verdadero, ¿qué podríamos? Porque fíjese que yo no, o sea, yo no es que esté sentada sobre el artículo 321 y de ahí no me mueva, ¿verdad? Pero sí quiero entenderlo totalmente, ¿verdad? Y que no me quede ninguna duda, porque en la práctica obviamente no me van a venir a explicar, ¿verdad? Bueno, miren pues, por la hora, a mí me da un poquito de pena por ustedes también, por la hora, porque después van a decir el licenciado se queda más tiempo, ¿verdad? Por la hora, si quieren, con el principio de no contradicción, voy a explicarles eso, la falsedad material y la falsedad ideológica. Y ahí Perfecto. es donde vamos a ver el principio de no contradicción, ¿les parece? Y también Perfecto, ustedes muchísimas lean la doctrina, porque lo que hizo Yemile es muy bueno, ¿verdad? La doctrina, leer la doctrina nos ayuda un montón. Pero necesito que también me manden el caso para que yo por lo menos ya lo lea más tranquilamente, ¿vieron? Y detenidamente. Ahí me lo mandan al WhatsApp, por favor. Pasen feliz noche. Gracias, licenciado. Gracias, buenas noches, que descansen. Buenas noches, licenciado.